Buenos días, mi nombre es Igor Conde Cortavitarte, maestro de Educación Física en la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria y doctor en Educación por la Universidad de Cantabria. A continuación, les voy a presentar mi comunicación para este congreso, la cual se titula Innovando con Exergames, diseño colaborativo y desarrollo de una propuesta didáctica en el aula de Educación Física. Para comenzar, y como siempre hago en todos mis trabajos, me gustaría dedicar la primera diapositiva a presentar a modo de índice la estructura que seguirá esta exposición, puesto que de esta forma los oyentes podrán conocer de primera mano el guión que voy a seguir a lo largo de la misma y les servirá de ayuda para seguir el hilo de esta presentación. Como ven, en primer lugar estudiaremos el marco teórico de este trabajo. Para ello nos centraremos especialmente en comprender qué son los videojuegos activos o exergames, puesto que son un elemento central de este trabajo, analizando tanto su concepto como el estado de la cuestión de las investigaciones que se han llevado con ellos hasta el momento. En segundo lugar, les presentaré las cuestiones metodológicas relativas a este trabajo de investigación. En tercer lugar, desarrollaré brevemente los resultados obtenidos en este trabajo. Y por último, presentaremos las principales conclusiones de esta investigación. Antes de profundizar en los videojuegos activos, es interesante presentar algunos datos que reflejan el alto nivel de penetración que tienen los videojuegos hoy en día en nuestra sociedad. Si tomamos como referencia las cifras proporcionadas por el último informe emitido por la Asociación Española de Videojuegos en el año 2002, el 50% de los españoles de entre 6 y 64 años juegan a videojuegos habitualmente en cualquiera de sus plataformas, ya sea videoconsolas, ordenadores, teléfonos móviles, tablets. De hecho, como consecuencia de su alto nivel de penetración en nuestro país, desde el año 2009 la Comisión de Cultura del Congreso de España reconoce los videojuegos como industria cultural, equiparándolos al cine, a la música y a las artes plásticas. No obstante, su evolución en los últimos años ha sido tan vertiginosa que en la actualidad los videojuegos son la industria líder en el ocio y entretenimiento en nuestro país, llegando a superar en volumen de facturación a las industrias del cine y de la música juntas. Y este es uno de los motivos por los cuales en los últimos años muchos investigadores han coincidido en señalar a los videojuegos como la puerta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para las generaciones más jóvenes. A través de su uso, los niños y niñas tienen la posibilidad de poner en juego diversas competencias y habilidades, siendo algunas de las más importantes el aprecio y el dominio de las nuevas tecnologías que, como consecuencia de la rápida transformación tecnológica que estamos viviendo, es una competencia que podemos ver como en los últimos años ha ganado mucho peso dentro de nuestro sistema educativo. En este sentido, por ofrecer algunas pinceladas, nuestro actual currículo educativo, es decir, la LOE modificada por la LOMLOE, recoge como uno de los objetivos generales de la etapa de educación primaria desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en la utilización para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran. Del mismo modo, nuestro currículo educativo recoge la competencia digital como una de las 8 competencias claves de la etapa. No obstante, y pese a que los videojuegos son ya una realidad en nuestra sociedad, estos han recibido innumerables críticas desde prácticamente su aparición. Una de las críticas que más se les ha achacado es que suponen un modelo de ocio pasivo que se encuentra estrechamente ligado a conductas sociales no saludables como por ejemplo el sedentarismo. Esta característica nos ha situado en los últimos años bajo el foco de la comunidad científica debido a su potencial relación con uno de los principales problemas de salud que plantea nuestra sociedad actual, como es la obesidad infantil. Sin embargo, este concepto de videojuego asociado al ocio pasivo y al sedentarismo ha dado un giro radical en los últimos años con la aparición de un nuevo tipo de videojuegos denominados videojuegos activos o exergames, en su término anglosajón, los cuales presentan como característica principal la necesidad de realizar actividad física para ser jugados. Esto es posible debido a su funcionamiento, que consiste en el uso de una tecnología, concretamente un sensor de movimiento, que se sitúa generalmente debajo de la pantalla y que detecta el movimiento corporal, lo que permite al jugador interactuar con el videojuego, trasladando sus ejecuciones corporales al mundo virtual. La irrupción de este tipo de videojuegos, debido a sus principales características, ha despertado en los últimos años el interés de la comunidad científica, la cual se ha centrado especialmente en analizar su impacto en diferentes dimensiones de la vida de sus usuarios. Hasta el momento, la mayoría de las investigaciones sobre este tipo de videojuegos están realizadas desde el campo de las ciencias de la salud, ya que, debido a sus principales características, estos videojuegos se han presentado como una potente herramienta para mejorar la salud de sus usuarios. Y como consecuencia de estos resultados positivos obtenidos desde el ámbito de la salud, en los últimos años ha crecido el interés de la comunidad educativa por introducir estos videojuegos en las aulas. Concretamente, en los últimos años, este tipo de videojuegos se han venido presentando en diversos artículos y foros como una herramienta con un gran potencial en el ámbito educativo, especialmente en el área de educación física.
Desde esta perspectiva, en los últimos años ya se han realizado las primeras investigaciones, conformadas como una primera aproximación al campo de estudio y arrojando los siguientes resultados. Como vemos, estos videojuegos se presentan como una herramienta con un gran potencial pedagógico. No obstante, estas investigaciones se encuentran en una etapa inicial, por lo que no existe un gran cuerpo de evidencia científica acerca de los potenciales beneficios de este tipo de videojuegos como herramienta educativa. Y es aquí donde se encuadra esta investigación, cuyo objetivo principal ha sido determinar si este tipo de videojuegos pueden representar un recurso educativo válido desde un punto de vista pedagógico, curricular y organizacional. Los objetivos a los cuales hemos pretendido dar respuesta con este trabajo son los siguientes. Por un lado, diseñar colaborativamente, implementar y evaluar una propuesta didáctica utilizando Exergames como recurso educativo. En segundo lugar, comprender qué valoración hace tanto el docente como el alumnado sobre la incorporación de los videojuegos activos en las aulas. Y por último, identificar las potencialidades y limitaciones o barreras que influyen en la utilización de este tipo de videojuegos en el área de educación física de la etapa de educación primaria. La metodología utilizada para esta investigación ha sido el estudio de caso, dado que era la metodología que mejor se ajustaba a las características de nuestro trabajo y a los objetivos que perseguíamos. El caso objeto de estudio ha sido un aula de educación física, es decir, docente y alumnado, de un colegio público de educación primaria, concretamente los cursos de quinto y sexto, dado que estaban unificados debido al escaso número de discentes en ambos grupos. En concreto, el grupo estaba compuesto por 11 discentes, 4 chicas y 7 chicos, con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años. Y en cuanto a la estructura de la investigación, el trabajo se ha organizado en 3 pasos claramente diferenciados. En primer lugar, hemos llevado a cabo unos seminarios de formación con el docente basados en el aprendizaje y la familiarización con el uso de este tipo de dispositivos para posteriormente diseñar de forma colaborativa una propuesta didáctica que incluyese el uso de Exergames como recurso educativo. En segundo lugar, se llevó a cabo el desarrollo de la propuesta didáctica diseñada colaborativamente en el aula. Y en tercer lugar, se llevó a cabo la evaluación de la experiencia a través de grupos de discusión con el alumnado y de una entrevista semiestructurada con el docente. En cuanto a las técnicas de recogida de datos, hemos utilizado la observación participante, los diarios de campo, donde hemos registrado todo aquello que ocurría a lo largo de todo el proceso y que resulta ser de interés para la investigación, grabaciones tanto en vídeo como en audio de todas las sesiones y de todos los encuentros que llevamos a cabo con el docente en los seminarios de formación, grupos de discusión que llevamos a cabo con el alumnado participante al finalizar la experiencia, con el objetivo de conocer su visión acerca de la implementación de videojuegos activos en el área de educación física, y entrevistas semiestructuradas con el docente tras finalizar la experiencia, con el objetivo de conocer su percepción acerca del diseño e implementación de este tipo de videojuegos como recurso educativo. Por último, para el análisis de los datos, hemos utilizado la técnica de codificación, utilizando como soporte informático el software atlas.ti en su octava versión, dado que nos ha permitido organizar y gestionar todo este material de una manera sistemática y eficiente. A continuación les voy a presentar los resultados de este trabajo y los vamos a organizar en 3 apartados. El primero de ellos, vamos a presentar la propuesta didáctica diseñada de forma colaborativa con el docente durante los seminarios de formación, puesto que al tratarse como un producto o fruto de los seminarios de formación, consideramos que esta propuesta como un resultado de este trabajo. En segundo lugar, profundizaremos en aquellos resultados relativos al proceso de diseño de la propuesta didáctica y, en tercer lugar, presentamos los resultados obtenidos relativos al desarrollo y a la puesta en práctica en el aula de la propuesta didáctica que hemos diseñado de forma colaborativa. La propuesta didáctica que hemos diseñado colaborativamente junto con el docente se tituló Lanzo y Golpeo y se orientó al desarrollo de la coordinación oculo-manual a través de las habilidades motrices de lanzamientos, recepciones y golpeos a través de juegos de iniciación deportiva. Para llevar a cabo esta propuesta se utilizó el videojuego activo Wii Sports, concretamente los minijuegos de baloncesto, tenis y béisbol, debido a que permitían conocer y explorar de manera óptima estos 3 deportes. En relación a su estructura, se han alternado sesiones con videojuegos activos como único recurso con sesiones convencionales en las que se utilizó únicamente material físico. El objetivo de esta estrategia metodológica consistió en aprender la técnica y la táctica de cada deporte a través del uso del Exergame para posteriormente llevarlo a cabo a la práctica con material convencional y de este modo poder comprobar si el entrenamiento previo mediante el uso de Exergames influye positiva o negativamente en las habilidades y gestos técnicos del alumnado. En cuanto a los resultados del proceso de diseño de la propuesta didáctica, hemos podido identificar que las dificultades del docente a la hora de diseñar propuestas didácticas con videojuegos activos no obedecen únicamente a cuestiones relacionadas con los procesos de innovación educativa,
sino que el desconocimiento del funcionamiento y de las posibilidades que ofrecen este tipo de videojuegos también influye negativamente a la hora de tomar decisiones en el proceso de diseño de las propuestas didácticas. Asimismo, una de las principales dificultades en el diseño de las propuestas fue adaptar los Exergames a las dinámicas de las sesiones dentro del aula. Esta dificultad reside principalmente en que este tipo de videojuegos no han sido creados con una finalidad educativa, sino con un objetivo de entretenimiento y están enfocados a un público que busca divertirse en sus hogares en un ambiente ameno y distendido. Por ello, integrar estos medios en el ámbito educativo formal ha sido una tarea que se ha suscitado procesos de reflexión por parte de los docentes. Y por otro lado, hemos podido observar que las propuestas didácticas con videojuegos activos han requerido de un mayor número de sesiones en comparación con aquellas propuestas que se pudiesen diseñar utilizando únicamente material real. Esto es debido a que es necesario que las sesiones en las que se utilicen Exergames se realicen en un espacio en el que pueda conectarse la videoconsola, que generalmente suele ser el aula, puesto que es donde se encuentran las pantallas digitales interactivas, las PDI. En consecuencia, hemos observado que es necesario añadir nuevas sesiones destinadas al uso de este tipo de videojuegos, generándose dos momentos claramente diferenciados. Por un lado, sesiones con material real en el pabellón, gimnasio o patio exterior, y por otro lado, sesiones con Exergames en el aula. Y por último, vamos a profundizar en los resultados relativos al desarrollo de las propuestas didácticas en el aula. Para ello, las organizaremos en 4 apartados. El primero de ellos hace referencia a la motivación que ha despertado entre el alumnado la utilización de este tipo de videojuegos. El segundo apartado está destinado al tratamiento de los contenidos que los Exergames nos han permitido desarrollar. El tercer apartado se orienta a las alternativas de evaluación que este tipo de videojuegos posibilitan. Y en el cuarto y último apartado presentaremos las principales barreras que hemos podido identificar de la introducción de este tipo de videojuegos como recurso educativo. En cuanto a la motivación que ha despertado entre el alumnado la introducción de este tipo de videojuegos, hemos podido identificar como una de sus mayores virtudes la capacidad que tienen para aumentar la predisposición y el interés del alumnado hacia las sesiones de educación física. Otro de los resultados positivos que tanto el docente como el alumnado identificaron fue el amplio abanico de posibilidades que ofrecen este tipo de videojuegos en relación al desarrollo de los contenidos propios del área de educación física. Y por último, otra de las potencialidades identificadas en esta investigación fue el abanico de posibilidades que este tipo de videojuegos ofrecen en relación a las tareas de evaluación, dado que los Exergames proporcionan un feedback inmediato y continuo al jugador sobre sus ejecuciones, lo que posibilita que puedan mejorar y al mismo tiempo ofrecen una valoración bastante realista del nivel de ejecución de sus acciones. Y por último, en cuanto a las limitaciones de este tipo de videojuegos como recurso educativo, hemos podido identificar un descenso de la actividad motriz del alumnado en las sesiones con Exergames, debido principalmente a que no existía la posibilidad de que todo el alumnado participase al mismo tiempo durante el uso de los videojuegos, sino que únicamente podían jugar de forma activa hasta un máximo de 4 jugadores, mientras que el resto del alumnado tenía que esperar su turno. Y por otro lado, cabe destacar la dificultad de algunos de los Exergames utilizados para el alumnado. Finalmente, vamos a presentar a continuación las principales conclusiones de este trabajo. En síntesis, los resultados obtenidos en esta investigación reflejan el gran potencial pedagógico que tienen este tipo de videojuegos de cara a su introducción como recurso educativo, principalmente en el área de educación física. En cuanto a los seminarios de formación que llevamos a cabo con el docente, el proceso de creación y diseño de forma colaborativa de la propuesta didáctica con Exergames como recurso educativo supuso un reto para el docente, dado que la introducción con un sentido pedagógico de este tipo de dispositivos resulta compleja y no se sentía con la seguridad necesaria para afrontar esta tarea de forma autónoma, por lo que nuestra presencia fue valorada muy positivamente. En cuanto a las potencialidades identificadas del desarrollo de la propuesta didáctica en el aula, cabe destacar el aumento en la motivación e interés del alumnado. De igual modo, hemos podido observar una mejora en el alumnado en relación al aprendizaje de los contenidos propios del área de educación física, tanto de aquellos de carácter motriz como los conceptuales y actitudinales. Otra potencialidad que hemos identificado de los Exergames como recurso educativo y que no aparece en otros trabajos que investigan la introducción de este tipo de videojuegos en el ámbito educativo es que pueden ser utilizados como una herramienta de evaluación, puesto que presentan una serie de características que posibilitan esta tarea, como son una valoración inmediata, un feedback continuo de la ejecución del jugador o una precisión en la medición. Y por último, hemos podido también identificar dos limitaciones que podrían dificultar la introducción de este tipo de medios en el aula como recurso educativo. Estas barreras son, por un lado, un descenso del tiempo de la actividad motriz del alumnado durante las sesiones con Exergames y, además, una excesiva dificultad de algunos videojuegos en relación a sus exigencias, tanto mecánicas como perceptivo-motrices, que en ocasiones provocó sentimientos de desmotivación en el alumnado.
Y nada más, espero que les haya parecido interesante mi comunicación. Estoy abierto a cualquier tipo de pregunta y nos vemos por el chat.